El tema número 2, relacionado a este curso de formulación y evaluación de proyectos, está referido al ciclo del proyecto. Acá es necesario distinguir entre las fases del proyecto y las etapas del proyecto. Se conoce que los proyectos de inversión, para su formulación y su ejecución, atraviesan 3 fases. La fase de preinversión, cuyas etapas son el perfil, ¿no?, el estudio preliminar, el estudio de factibilidad y el estudio de factibilidad. En la fase de inversión se llevan a cabo los estudios definitivos o expedientes técnicos. Se llevan a cabo la localización y implementación del proyecto. Se llevan a cabo la puesta en marcha y puesta en operación del proyecto. En la etapa de operación distinguimos 2 fases decididamente marcadas. La fase de operación inicial, mediante la cual se realiza la producción con una parte, un porcentaje de la capacidad instalada en la etapa de la ejecución del proyecto. Es decir, el proyecto todavía no desarrolla toda su potencialidad. Nos dedicamos a producir por razones mercadológicas, por razones tecnológicas, razones técnicas, ¿no?, de capacidad de recursos humanos incluidos. Nos dedicamos a producir con una parte de la total capacidad que tiene las instalaciones, ¿no? Y en la parte de operación normal, el proyecto entra a producir a plena capacidad, si es que así lo permite el mercado objetivo definido previamente en el estudio de mercado. El ciclo de proyecto en los proyectos de inversión pública están definidos por normas. El Sistema Nacional de Inversión Pública norma y ha definido una metodología la cual tiene que ser observada por los formuladores de proyecto. Así hay una serie de anexos, ¿no? Hay una serie de formatos que deben llenarse en cada una de las etapas. En el sector público y el SNIP ha definido que haya un estudio de factibilidad, un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad y estudios definitivos, si es que los proyectos tienen carácter social, o expediente técnico, si es que el proyecto es de carácter de saneamiento, de infraestructura, ¿no? Los proyectos de inversión, en la fase de inversión, en la fase de preinversión, los perfiles son estudios someros que tienen como fuente de información fuentes secundarias y terciarias. El esfuerzo por generar antecedentes es un esfuerzo con bajo costo, pero sí es necesario definir características del mercado, ¿no? Tenemos que definir la oferta, los competidores, cuántos competidores existen, cuál es el tamaño del mercado, cuál es la característica del producto o servicio que vamos a definir. Todo esto de manera somera, de manera rápida, de manera ligera. Sin embargo, esto nos debería dar una primera mirada para tomar una decisión relacionada con la continuidad, la profundización de los estudios. Es decir, si pasamos de la etapa del perfil a la etapa a estudios de factibilidad, ¿no? En el estudio de factibilidad nos esforzamos, orientamos recursos
necesarios para generar antecedentes ya más sólidos, más fundamentados, para decidir finalmente si es que el proyecto merece el esfuerzo de la organización, merece destinar los recursos financieros, los recursos tecnológicos, los esfuerzos de los especialistas en las diferentes ramas. Estoy hablando de arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros alimentarios, dependiendo de la naturaleza del proyecto que estamos estudiando. Entonces, en esta etapa ya debemos decidir si es que el proyecto lo aceptamos o lo rechazamos o lo postergamos, ¿no? Entonces el estudio de factibilidad nos dará los antecedentes para tomar un curso de acción, ¿no? En la fase de inversión, cuando ya el estudio de preliminar, el estudio de factibilidad nos dice que es justificado persistir en los esfuerzos para materializar el proyecto, entonces pasamos a elaborar los estudios definitivos de ingeniería. Estos están relacionados con la infraestructura, ¿no? Están relacionados con la implementación de la planta, la compra de equipos, ¿no? La adquisición de la firma de contratos relacionados con las patentes, las marcas, las licencias. Asimismo, tenemos que realizar licitaciones y contratos, ejecución de obras y equipamiento en general. Y en esta etapa de inversión también ponemos a prueba la estructura. Es la etapa de pruebas que debe realizar el personal técnico, los ingenieros, los especialistas. Y luego el proyecto entrará en su fase normal de puesta en marcha. Bien, los estudios definitivos son estudios que abarcan desde la elaboración de calendarios, es decir, calendarizamos, programamos en el tiempo el conjunto de actividades para llevar a cabo, para implementar el proyecto. Hacemos una prospección y una evaluación de la localización del proyecto. ¿Dónde vamos a localizar? Acá debemos analizar los aspectos técnicos, legales, el costo de los terrenos, la posible ubicación en relación a los centros de abastecimiento de insumos, a la población objetivo, cuán lejos estamos de la población, cuán lejos o cuán cerca estamos de la población objetivo, etcétera. Acá, en esta etapa de estudios definitivos de ingeniería, debemos definir los planes maestros y los diseños técnicos para la planta. Asimismo, debemos organizar los aspectos técnicos, ¿no?, en forma detallada de la planta y de los procesos de producción. Acá, en esta etapa, también elegimos finalmente cuál es la tecnología apropiada para el desarrollo o la generación de los productos o servicios bienes que pensamos producir a través de esta nueva unidad productora que estamos pensando implementar. Juntos con esto, obviamente, están los equipos, ¿no? Están los equipos. En las negociaciones y contratos tenemos que generar una serie de obligaciones jurídicas de la organización de los promotores con las empresas financieras, con los dueños de las tecnologías, de las patentes, de las marcas. Tenemos que hacer contratos para la construcción de edificios o la instalación de servicios. Tenemos que hacer contratos con los proveedores de equipo y maquinaria para la fase operacional. Entonces,
Para generar todo este andamiaje legal, tenemos que firmar contratos entre los inversionistas y entre estos con las instituciones financieras, con los consultores, con los arquitectos, con los contratistas, ¿no? Con los dueños de las patentes, con los colaboradores, ¿no? ¿Cómo ejecutamos un proyecto? Lo ejecutamos de diferentes modos, por administración directa, mediante contratos parciales o mediante contratos llave en mano. Cada una de estas modalidades con las que se ejecutan los proyectos tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Que debían ser evaluadas por los promotores del proyecto a efectos de generar y escoger la alternativa que más convenga a la organización, ¿no? La ejecución de obras y equipamiento abarca actividades como la preparación del emplazamiento, la construcción de edificios y obras de ingeniería civil y el montaje e instalación de los equipos, ¿no? En la etapa de puesta en marcha comprende en esta etapa las actividades relacionadas con la capacitación del personal, los ensayos de funcionamiento, los ajustes necesarios y la puesta a punto para la iniciación de las actividades de producción del proyecto. En muchos casos, en algunos proyectos por su misma naturaleza y por racionalidad, los cursos de capacitación corren paralelos a la construcción de todo el andamiaje de infraestructura física y de los equipos. Decíamos al inicio que en la fase de operación, ¿no?, debemos distinguir dos etapas claramente marcadas. La etapa de operación inicial, ¿no?, en la cual el proyecto opera con un porcentaje de toda su capacidad instalada, ¿no? Decíamos que esto obedece a razones de mercado, porque es impensable de que la unidad productora pueda colocar en el mercado, pueda posicionarse en el mercado de la noche a la mañana. Acá nos ayuda la ciencia del marketing, ¿no?, y debe ser objeto de una rigurosa programación de las actividades de marketing a efectos de posicionar lo más rápido posible, sí, pero con la prudencia del caso, los productos que se generan a partir de la nueva unidad productora. Y en la etapa de operación normal es aquella etapa que ocurre en algún momento del proyecto, ¿no?, cuando éste empieza a operar a plena capacidad, al 100% de su capacidad, y se inicia desde ese momento que hemos decidido que la empresa, que el proyecto empiece a producir a plena capacidad hasta el término de vida útil del proyecto, ¿no? Ahí termina la etapa de operación normal. Luego que hemos terminado los estudios que nos proveen de los antecedentes, de los criterios necesarios para estimar las ventajas o desventajas de asignar recursos productivos a una iniciativa empresarial, a un emprendimiento social, tenemos que o ejecutar el proyecto, abandonarlo o postergarlo, ¿no? Hasta acá hemos terminado con el tema 2, que está referido al ciclo del proyecto. Yo les agradezco su atención y espero que haya sido de provecho esta exposición sobre el tema segundo, que está referido, como les decía, al ciclo del proyecto. Muchas gracias.